En julio del año 907, el ejército más grande que Baviera había reunido jamás, casi 60.000 hombres, desapareció de la faz de la tierra en menos de 72 horas. No fueron derrotados, fueron aniquilados por un enemigo al que superaban en número casi 3-1. ¿Cómo pudo un comandante veterano, Luitpold de Baviera, conducir a sus hombres a una trampa tan perfecta, cegado por una arrogancia tan profunda que la historia la registraría como una soberbia supersticiosa? La respuesta no se encuentra solo en el campo de batalla, sino en la mente de un hombre que creyó haber doblegado al destino, sin darse cuenta de que éste ya había tejido su mortaja. Todo comenzó con una afrenta y una ambición. Fue un error de cálculo nacido de la arrogancia de un imperio que se sentía eterno. Los húngaros, liberados de cualquier atadura, no tardaron en responder. Como un río crecido, se derramaron sobre la llanura de Panonia en el año 900, reclamándola como suya y cortando las vitales rutas comerciales de Baviera hacia el este y el norte. La sangría económica fue severa, pero el golpe al orgullo franco fue aún más profundo. Luitpold, margrave de Baviera, un hombre forjado en la lealtad a la corona carolingia y guardián de la frontera oriental, sintió la pérdida de Panonia, Moravia y Bohemia como una herida personal. El eco de las incursiones húngaras, con sus pueblos saqueados y su gente capturada, resonaba en sus oídos como un reproche constante. La creencia de que una campaña de castigo era necesaria se convirtió en una obsesión que ardía en su pecho día y noche. La confianza de Luitpold no era infundada, o eso creía él. Sus fuerzas habían logrado algunas victorias menores en escaramuzas recientes, pequeños triunfos que él magnificó en su mente, hasta convertirlos en presagios de una victoria inevitable. Su mayor golpe, sin embargo, fue fruto de la traición, no del valor. Con la astucia de una serpiente, extendió una invitación de paz a Kúrshán, uno de los dos líderes de la Confederación Húngara. Cuando Kúrshán y su séquito llegaron para parlamentar, esperando un diálogo honorable, encontraron la muerte en una emboscada fría y calculada. Luitpold se deleitó con su estratagema. Había decapitado a la serpiente, o al menos a una de sus cabezas. Poco después, llegaron rumores desde el este. Árpád, el otro líder, el legendario fundador de la nación húngara, un anciano ya en la sesentena, también había muerto. ¿Podía ser verdad? Si era así, el liderazgo húngaro estaba desmantelado, la confederación tribal, debilitada y sin timón. La balanza se había inclinado. Luitpold estaba convencido de que los húngaros, sin líderes y desmoralizados, no podrían resistir la carga de su poderoso ejército. Era el momento de expulsarlos, de purgar esas tierras y restaurar la gloria de Baviera. Mientras su gran ejército se reunía, una marea de acero y fe, Luitpold no sabía que, en las sombras, el enemigo que daba por vencido lo observaba, contaba sus hombres y preparaba pacientemente el escenario de su destrucción. La maquinaria de guerra bávara se puso en marcha con una pompa y una confianza que rozaban la blasfemia. Cerca de 60.000 hombres, un mar de cotas de malla, cascos relucientes y estandartes que ondeaban con los colores de los ducados y obispados de Francia Oriental. Luitpold, desde su posición al mando de la fuerza principal en la orilla norte del Danubio, observaba sus filas con un orgullo paternal. Cada legión, cada cohorte, era un testimonio de su poder y de la fuerza del reino. En la orilla sur, el arzobispo Dietmar de Salzburgo comandaba el segundo contingente, una fuerza tan grande que, por sí sola, superaba en número a todo el ejército húngaro. Entre ellos, una flota de barcos navegaba por el Danubio, un puente flotante para transportar suministros, tropas y, lo más importante,
mensajes. La comunicación era clave, un principio básico que Luitpold, en su confianza, pronto olvidaría. Pero a medida que avanzaban hacia el este, el paisaje se transformaba en un presagio silencioso. La tierra que esperaban encontrar rica y lista para el saqueo era un lienzo de desolación. Los pueblos estaban vacíos, las granjas silenciosas. Los húngaros habían aplicado una política de tierra quemada con una eficacia aterradora. Habían evacuado a toda la población, llevándose el ganado, el grano y cualquier cosa de valor. Lo que no podían llevarse lo habían quemado. Pozos envenenados, graneros reducidos a cenizas. El ejército bávaro, una bestia hambrienta, marchaba sobre un vientre vacío, negado de cualquier sustento que no fuera el que cargaban a sus espaldas. El silencio era opresivo, antinatural. Un silencio que no era de paz, sino de espera. Y entonces, ese silencio se rompió. No con el choque de espadas, sino con el susurro mortal de las flechas y el estruendo lejano de cascos. Pequeños grupos de jinetes húngaros, espectros ligeramente armados sobre monturas ágiles, aparecían y desaparecían como el viento. No buscaban una batalla campal. Su objetivo era la sangría, la frustración, la guerra psicológica. Atacaban las líneas de comunicación, cazando a los mensajeros que intentaban cruzar el río o cabalgar entre los dos ejércitos. Acosaban a las partidas de forrajeo, hostigaban los flancos de la columna, obligando a los soldados a mantener una tensión constante, una preparación para el combate que nunca llegaba del todo, pero que nunca se iba. La fatiga comenzó a asentarse en los huesos de los hombres de Luitpold, una fatiga más profunda que la del simple esfuerzo físico. Los caballeros pesados bávaros, la élite de la cristiandad, se sentían impotentes. Envueltos en sus armaduras, montando sus pesados corceles de guerra, eran fortalezas móviles diseñadas para una carga devastadora, no para perseguir fantasmas. Cada vez que intentaban cargar contra los arqueros a caballo, estos se desvanecían, galopando fuera de su alcance para luego girar y lanzar otra lluvia de flechas a la distancia. Era como intentar atrapar el humo con las manos. La marcha se convirtió en una tortura. Las columnas, que debían avanzar con rapidez y decisión, se arrastraban a un ritmo agónico. Parar, formar un escudo de pared, esperar el ataque, ver cómo se desvanece, avanzar unos pocos kilómetros y repetir. Les tomó 18 días cubrir los 246 kilómetros desde Ensburg hasta las cercanías de Presburgo. Un promedio de apenas 14 kilómetros al día. Una velocidad humillante para una fuerza tan poderosa. Los ataques se centraban con mayor saña en la columna de Luitpold, más lenta, más pesada, el corazón del ejército. Mientras tanto, la fuerza de Dietmar en la orilla sur, enfrentando menos resistencia, se adelantaba cada vez más hasta que la brecha entre los dos ejércitos se convirtió en un abismo de 12 horas de marcha, un abismo de silencio y de destino. La mañana del 4 de julio amaneció clara y engañosamente pacífica. La fuerza de Dietmar, adelantada y aislada, había acampado cerca de la ciudad de Presburgo para descansar y, desesperadamente, intentar restablecer el contacto con Luitpold. El aire estaba quieto. El enemigo, que los había acosado sin piedad, parecía haberse desvanecido. Los soldados, aliviados, comenzaron las rutinas del campamento. Atender a los caballos, limpiar las armas, preparar la comida. Dietmar y sus oficiales, reunidos en su tienda, estudiaban los mapas, frustrados por la falta de noticias. La confianza seguía ahí, pero ahora estaba teñida de una creciente impaciencia. ¿Dónde estaba Luitpold? ¿Y dónde se habían metido los húngaros?
La respuesta llegó de la nada, como una tormenta surgida de un cielo despejado. Los centinelas no dieron la alarma porque no había nada que ver, y de repente estaban allí. Como si la propia tierra los hubiera parido, miles de jinetes húngaros surgieron de las ondulaciones del terreno, de los lechos secos de los ríos y de las depresiones del llano. Habían estado escondidos a plena vista, utilizando el paisaje con una maestría que los bávaros, acostumbrados a terrenos diferentes, no podían comprender. El aire se llenó de un silbido agudo y mortal. Una nube de flechas oscureció el sol por un instante antes de caer sobre el campamento desprevenido. El caos fue instantáneo. Hombres gritando, caballos relinchando de pánico. Dietmar, a pesar de la sorpresa, era un soldado. El shock inicial dio paso a la furia. Esta era la batalla que habían estado esperando. Sensing que esta era la fuerza principal húngara, reunió a sus hombres. Miró a las hordas que galopaban frente a él. Parecían unos 7,000. Sus propias fuerzas, aunque desorganizadas, sumaban 20,000 almas. La ventaja numérica seguía siendo suya. «¡Adelante!», gritó. «¡Por Dios y por el reino!». La caballería pesada bávara, el orgullo del ejército, formó una cuña de acero y cargó. La tierra tembló bajo sus cascos. Era la imagen misma del poder irresistible. Pero los húngaros no los encontraron de frente. En lugar de eso, fluyeron a su alrededor como el agua alrededor de una roca. Galopaban en arcos, lanzando andanadas de flechas, evadiendo las puntas de las lanzas bávaras. Confundían a sus perseguidores con ataques repentinos y fintas, desapareciendo en las depresiones de la llanura para reaparecer en otro lugar. La carga bávara, diseñada para romper una línea estática, perdió su impulso en el espacio vacío. En el centro, algunos contingentes húngaros se enzarzaron en una escaramuza más directa, manteniendo ocupada a una parte de la caballería bávara. Pero era un caos controlado. Dietmar y sus oficiales, en medio de la confusión, no sabían qué ataque era el principal y cuál una distracción. Su infantería, mientras tanto, avanzaba pesadamente, creciendo su fatiga bajo las incesantes fintas y ataques engañosos de los húngaros. Y entonces sucedió el momento que Dietmar ansiaba. Su caballería pesada, con un esfuerzo supremo, rompió la línea húngara en el centro. Las olas de jinetes ligeros no pudieron contener la masa de acero y furia. Por primera vez, los húngaros parecieron flaquear. Cediendo bajo la presión, su línea se quebró y comenzaron a huir hacia el este. Una ovación surgió de las gargantas bávaras. Estaban huyendo. La victoria era suya. «Ahora, tras ellos, no dejéis que escape ni uno solo». La voz de Dietmar resonó, llena de una euforia triunfante. Este era el momento decisivo. No iba a permitir que esos ágiles jinetes se escabulleran de nuevo para atormentarlos otro día. El cansancio fue olvidado, reemplazado por la adrenalina de la persecución. Todo el ejército bávaro se lanzó hacia adelante en una marea desordenada. Las formaciones, tan cuidadosamente mantenidas, se disolvieron en el fervor de la caza. La infantería corría para no quedarse atrás. Los oficiales gritaban órdenes que se perdían en el estruendo. Se convirtieron en una turba, una masa de hombres arrastrados por un único pensamiento: a aniquilar al enemigo en retirada. Los húngaros que huían parecían confirmar su victoria. Sus caballos se veían cansados. Su retirada era desesperada. Algunos grupos se detenían esporádicamente para lanzar una última andanada de flechas,
pero eran gestos débiles, la última resistencia de un ejército vencido. Los bávaros se adentraron más y más en la llanura, arrojando toda precaución al viento, ciegos a todo, excepto a las espaldas de sus presas. No vieron los bosques que flanqueaban su avance. No sintieron el cambio sutil en el terreno. No se dieron cuenta de que no estaban persiguiendo, sino que estaban siendo conducidos. En las sombras de esos bosques, al este y al oeste, esperaban 13,000 jinetes húngaros frescos, en silencio, con los arcos tensados. Habían observado la carga bávara, habían visto a sus camaradas ejecutar la peligrosa danza de la retirada fingida, y ahora esperaban la señal. La señal llegó. Los jinetes húngaros que huían, de repente, detuvieron su galope. En una maniobra practicada hasta la perfección, se dieron la vuelta al unísono para enfrentar a sus perseguidores. La trampa se había cerrado. En ese mismo instante, los flancos del bosque explotaron. Enjambres de arqueros a caballo surgieron de sus escondites, abalanzándose sobre los desprevenidos flancos del ejército bávaro. La turba perseguidora, extendida y sin formación, se encontró de repente atacada desde 3 direcciones. El frente chocó con la vanguardia húngara que ahora se mantenía firme. Los flancos fueron devastados por una lluvia de flechas a la que no podían responder. El estupor se apoderó de los bávaros. El grito de victoria se ahogó en sus gargantas, reemplazado por un grito de terror y confusión. Se dieron cuenta, demasiado tarde, de que habían sido engañados. La retirada no era una huida, era un cebo. Y ellos lo habían mordido con avidez. La perfecta coordinación de los húngaros era una obra de arte macabra. Sus complejas maniobras, ejecutadas con una precisión impecable, habían superado por completo a un ejército numéricamente superior, pero tácticamente ingenuo. Rodeados, exhaustos y con el espíritu de lucha quebrado, los hombres de Dietmar no tenían escapatoria. Lucharon donde estaban, en pequeños grupos de resistencia desesperada, pero era inútil. Los arqueros a caballo galopaban en círculos a su alrededor, una tormenta de muerte implacable. Los bávaros, con sus pesadas armaduras, eran blancos fáciles. Cayeron por cientos, luego por miles. Durante las siguientes horas, la llanura al sur de Presburgo se convirtió en un matadero. El orgulloso ejército del sur fue sistemáticamente desmembrado, aniquilado hasta el último hombre. Dietmar, el arzobispo guerrero, cayó junto a sus hombres, su confianza convertida en polvo, su ejército en un festín para los cuervos. 20,000 almas se extinguieron bajo el sol de julio, su sangre tiñendo de rojo los campos. Mientras la hierba al sur del Danubio se empapaba de sangre, a unos 10 kilómetros al noroeste, Luitpold vivía en una dichosa ignorancia. El silencio de la columna de Dietmar lo inquietaba, pero lo atribuía a la astucia del enemigo para cortar sus comunicaciones, no a una catástrofe. A medida que la tarde avanzaba y su propia columna, agotada por el acoso incesante, se preparaba para acampar, su principal preocupación era logística. Contemplaba enviar la flota río abajo a la mañana siguiente para buscar a Dietmar y reunificar sus fuerzas.
La idea de que el contingente sur pudiera haber sido derrotado ni siquiera cruzaba su mente. Eran demasiado fuertes. La noche del 4 de julio cayó, y Luitpold se retiró a su tienda. Se sentía frustrado por la lentitud del avance, pero su confianza fundamental permanecía intacta. El campamento estaba fortificado con una empalizada y torres de vigilancia, pero eran defensas contra incursiones, no contra un asalto total. Con una arrogancia que rayaba en la locura, no había ordenado establecer puestos de avanzada o torres de exploración a distancia del campamento. ¿Para qué? Creía firmemente que los húngaros, después de haber probado el acero de sus escaramuzas y con sus líderes muertos, nunca se atreverían a lanzar un ataque directo contra su fuerza principal, el corazón de 40.000 hombres del poder bávaro. Estaba completamente equivocado. Mientras él dormía, el juicio final se aproximaba en la oscuridad. Pocas horas antes, mientras Luitpold planeaba el día siguiente, los guerreros húngaros estaban llevando a cabo una de las hazañas más audaces de la historia militar medieval. Se reunieron en la orilla sur del Danubio, ahora despejada de enemigos. No tenían barcos, pero tenían ingenio. Usando pieles de cabra, oveja y ganado, cocidas y selladas para formar enormes odres o bolsas de bota, las llenaron de aire. Ataron estos flotadores improvisados a los costados de sus caballos. Con esta increíble ayuda a la flotabilidad, hombre y bestia se lanzaron a las fuertes corrientes del poderoso Danubio. En silencio, bajo el manto de la noche, una división entera del ejército húngaro cruzó el río, remando con manos y pies, guiando a sus caballos flotantes hacia la orilla norte. Desembarcaron sin ser detectados y se unieron a las otras fuerzas húngaras que ya habían rodeado el campamento de Luitpold por tierra. La trampa estaba lista. Justo cuando el sueño era más profundo en el campamento bávaro, justo antes del amanecer del 5 de julio, el infierno se desató. No hubo advertencia ni un grito de centinela. La noche explotó en un torbellino de fuego y muerte. Una tormenta de flechas incendiarias y proyectiles llovió sobre el campamento dormido. Las tiendas de lona se convirtieron en antorchas, iluminando una escena de pánico y masacre. El ataque tomó a las tropas de Luitpold por sorpresa total y absoluta. En cuestión de minutos, miles murieron, muchos de ellos sin siquiera despertarse, atravesados por flechas en sus sacos de dormir. El pánico incontrolable, la bestia más temida por cualquier general, se apoderó del campamento. Los soldados, medio desnudos y desorientados, corrían sin rumbo entre las llamas, sin líderes, sin formación, sin esperanza. El campamento fortificado, que debía ser su santuario, se convirtió en su tumba. Estaba completamente rodeado, haciendo imposible cualquier intento de organizar una defensa coherente o una retirada ordenada. Los húngaros no intentaron asaltar las murallas, simplemente continuaron su lluvia mortal desde la oscuridad. Aquellos bávaros que, en su desesperación, lograron abrir una brecha y escapar del infierno del campamento, no encontraron la salvación, sino una muerte rápida a manos de los jinetes que patrullaban el perímetro, cazándolos en la oscuridad. El ataque continuó durante toda la noche y hasta bien entrada la mañana. El ejército del norte de Luitpold, la fuerza principal de Baviera, fue masacrado con la misma eficiencia sistemática que el del sur.
Luitpold mismo cayó en medio del caos, su falsa sensación de seguridad destrozada junto con su vida y su ejército. Al amanecer del 6 de julio, el hedor a humo, sangre y carne quemada flotaba sobre las dos orillas del Danubio. 2/3 del gran ejército bávaro habían sido borrados de la existencia. Pero para los húngaros, el trabajo aún no había terminado. La última pieza del poder de Luitpold, la flota que había servido como su línea de vida, seguía anclada en el río, sus tripulaciones observando con horror la carnicería en ambas orillas, atrapadas e impotentes. Los jinetes húngaros se desplegaron a lo largo de las riberas del río. En aquellos días, el Danubio cerca de Presburgo tenía una anchura de entre 180 y 300 metros, una distancia fácilmente superable para los potentes arcos compuestos húngaros. A una señal, una nueva lluvia de flechas, esta vez incendiarias, se arqueó sobre el agua, dirigida a los vulnerables barcos de madera. Las cubiertas y las velas, secas por el sol del verano, prendieron fuego casi al instante. El pánico se apoderó de la flota. Los marineros y los soldados a bordo se enfrentaron a una elección imposible: morir quemados en los barcos o arrojarse a las fuertes corrientes del Danubio. La mayoría eligió el agua, pero el río no ofrecía salvación. Muchos se ahogaron, arrastrados por la corriente implacable. Aquellos que, con sus últimas fuerzas, lograron llegar a la orilla, fueron recibidos por los guerreros húngaros que los esperaban para darles una muerte rápida. En 3 días de batalla, un ejército de casi 60.000 hombres había dejado de existir. La aniquilación fue tan completa, tan absoluta, que los cronistas de la época luchaban por encontrar palabras. Los anales de Suabia lo registraron con una simplicidad escalofriante. Guerra inesperada de los bávaros con los húngaros, el duque Luitpold y la soberbia supersticiosa de su pueblo fueron aplastados. Solo unos pocos cristianos escaparon. La mayoría de los obispos y condes fueron asesinados. La noticia de la catástrofe se extendió como la pólvora, pero antes de que el reino pudiera siquiera comenzar a llorar a sus muertos, llegó el epílogo sangriento de la victoria húngara. Inmediatamente después de la batalla, las hordas victoriosas se lanzaron en una expedición punitiva a través de Baviera. Era la consecuencia directa de la agresión de Luitpold. Ciudades, iglesias y monasterios que se interponían en su camino fueron saqueados y quemados sin piedad. Como acto final de humillación, la propia capital bávara, Ratisbona, fue saqueada e incendiada. El corazón del ducado, que había intentado borrarlos del mapa, ahora ardía por su mano. La victoria en la batalla de Presburgo fue más que una simple victoria militar. Fue un evento que redefinió el mapa geopolítico de Europa Central. El equilibrio de poder se desplazó drásticamente de Francia Oriental a Hungría. La posición del Gran Ducado húngaro se consolidó. Sus fronteras se expandieron hacia el oeste hasta el río Enns. Pero lo más importante, esta victoria salvó al pueblo húngaro de la aniquilación o la expulsión, el objetivo final del reino franco. Aseguró su hogar en la llanura de Panonia y la cuenca de los Cárpatos, creando el espacio y el tiempo necesarios para que un estado húngaro independiente echara raíces y floreciera. La lección fue tan brutal, el desastre tan completo, que pasarían más de 100 años antes de que otro ejército occidental se atreviera a adentrarse en territorio húngaro de nuevo. La arrogancia de un solo hombre, Luitpold, no solo había condenado a su ejército, sino que, paradójicamente, había cimentado la fundación de la misma nación que había jurado destruir.